Es nuestra segunda transmisión de Facebook Live aquí de nuestra oficina en Tijuana. Los saluda el licenciado Guillermo Carrasco. Su servidor es el abogado titular de nuestra oficina aquí en Tijuana. El día de hoy represento a nuestro despacho Union Law Group. A los que no nos conocen, Union Law Group somos un despacho de abogados que nos dedicamos y somos especialistas únicamente en área de migración. Nuestras oficinas aquí en Tijuana están ubicadas en calle 10, nuestro teléfono es el 622-5442 y nuestra oficina en San Isidro es el área 619-220-70. La última vez que nos vimos platicamos todo lo que ustedes querían saber, los requisitos, el procedimiento sobre la visa de turista. A lo largo de la plática surgieron temas sobre ese famoso perdón para esas personas que no califican para una visa de turista porque son inelegibles. Hubo muchas preguntas, cuales decidimos platicar sobre ese procedimiento, ese recurso para una visa de turista. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre ese perdón para las visas de no inmigrante. Antes de entrar a fondo, vamos a hacer una distinción que es un tema totalmente diferente a las visas de inmigrante. Para los que no saben, las visas de inmigrante son para esas personas que van a emigrar a Estados Unidos, ¿sí? Que van a permanecer en Estados Unidos, que tienen la intención de permanecer en Estados Unidos y por medio de familia, por medio de trabajo. Y es un procedimiento totalmente diferente a un procedimiento para unas visas de no inmigrante. Entonces vamos a ver qué es una visa de no inmigrante, qué es ese perdón que necesitamos, pues perdón de qué vamos a solicitar, dónde lo puedo solicitar, los requisitos, costos, los tiempos, qué califica para perdón y por qué motivo no puedo calificar para ese perdón. ¿Sí? Entonces, también al final de la plática, preguntas o a lo largo de la transmisión, si hay preguntas las pueden escribir y haremos lo posible por contestar todas las preguntas. De igual forma, esta información creo que les puede ser útil a todos o están más que invitados también a visitar nuestras oficinas aquí para consultar su caso en particular aquí con nosotros en de una consulta. Antes de entrar al tema, tenemos una invitación. El próximo seminario que tenemos del mes de noviembre es el próximo martes 28 de noviembre a las 10 de la mañana. Este seminario va a ser, como siempre, en el CRIT de Baja California, rumbo a la Central Camionera, donde vamos a platicar infinidad de temas de migración, sobre todo enfocándonos en temas como este, pero sobre peticiones familiares. Las personas que tienen un familiar ciudadano americano y quieren emigrar, sobre perdones y otro tipo de requisitos. Están cordialmente invitados. Ver la información aquí abajo, nos pueden seguir aquí en Facebook, ahí viene toda la información y si no pueden hablar por teléfono para registrarse al evento, ¿sí? Por teléfono o por Facebook, ¿sí? Bueno, las visas de no inmigrante son para esas personas que van a viajar a Estados Unidos de manera temporal y van a regresar a México, en este caso, o a su país origen después de su propósito de viaje, ¿sí? Es importante, no vamos a hablar ahorita ya sobre los requisitos, ya lo hicimos en la última ocasión, entonces el día de hoy es nada más hacer una distinción, retomar esos temas. Para las visas de no inmigrante hay que comprobar que ustedes están bien establecidos en México, ¿sí? Cuáles son los requisitos que ustedes tuvieron que comprobar que tienen lazos en México y que su propósito de viaje es el de turismo, el de comercio o para trabajo, pero es un viaje temporal, ¿sí? Que ustedes no tienen la intención de emigrar. Ahora bien, una persona, aparte de los requisitos que acabamos de platicar, los requisitos base para las visas de no inmigrante, puede considerarse una persona que es inadmisible para viajar a Estados Unidos, para entrar a Estados Unidos, que una persona es inelegible para obtener una visa. Estas personas pueden ser inadmisibles por contar con antecedentes penales, por tener algún delito, algún récord penal, antecedentes con migración, inclusive por cuestiones de algún récord médico u otros factores negativos, ¿sí? Afortunadamente, un recurso para el cual esa clasificación, esa categoría de inadmisible pueda ser exentada. Por ahí viene el nombre del perdón, que se perdona ese motivo por el cual somos inadmisibles para viajar o entrar a Estados Unidos, ¿sí? La misma ley de migración establece los motivos que califican para un perdón y los que no califican para el perdón, ¿sí?
este perdón para visas de migrante tiene ciertos requisitos que pueden ser complicados de comprobar. Vamos a por empezar por mencionar que tanto, así como la visa, la aprobación de la visa de turista está sujeta al criterio discreción de un oficial del consulado, igualmente la recomendación o la aprobación para el perdón está igualmente sujeta al criterio y discreción de un oficial de un consulado, ¿sí? La persona que sabe de antemano que tiene algún antecedente debe de preparar la solicitud cumpliendo con los requisitos base que tiene Lazos en México, ¿sí? Y aparte preparar el caso para darle los suficientes elementos al oficial del consulado al momento de recibir una solicitud para que lo recomiende a una revisión, ¿sí? Ese también se conoce como un proceso administrativo o para el perdón que piden en ventanilla, que ahorita vamos a hablar sobre el procedimiento o dónde se puede presentar o solicitar ese perdón, ¿sí? Los requisitos que queremos ver al solicitar el perdón, número uno es qué tan reciente es el antecedente por el cual estamos siendo considerados inadmisibles, ¿sí? Entre más antiguo sea, entre más tiempo haya transcurrido, más probabilidades hay de que califiquemos o recomienden para el perdón, número uno, ¿sí? La seriedad del antecedente del delito que tenemos, ¿sí? Hay que comprobar también que el hecho que nos vuelvan a admitir no va contra ningún interés público de Estados Unidos, ¿sí? Que eso va implícito al momento de solicitar cualquier, vaya la redundancia, solicitar la visa de turista, ¿sí? Que no hay ningún riesgo para Estados Unidos, que no va contra ningún interés público y que el propósito del viaje pues es legítimo y de acuerdo a la visa que estamos solicitando, ¿sí? La ley de migración, como les platicaba, establece todos los motivos por los cuales la persona es inadmisible y dentro de esos mismos los que califican para este recurso del perdón. Las cuestiones de salud por tener alguna enfermedad, todas estas califican para un perdón siempre y cuando podamos comprobar de que ya hay algún tratamiento o que ya sobrepasamos ese motivo, ¿verdad? Ahora, las personas que tienen un antecedente penal es un poco ahí más delicado, pero hay que comprobar precisamente esos puntos que les decíamos ahorita. ¿Qué tan antiguo, qué tan reciente es ese antecedente, ese delito que nos está considerando inadmisible para Estados Unidos, ¿sí? Que ya hubo alguna rehabilitación, que ya sobrepasamos, que hoy el día califico para mi visa de turista o cualquier otro tipo de visa de no migrante, nos estamos enfocando en las visas de turista, y que ya desde entonces yo estoy establecido en mi país de origen y mi situación ya cambió, ¿sí? Las personas que han sido, irónicamente, hay ciertos antecedentes califican para el perdón para una visa de turista, pero una visa de no inmigrante, pero no para una visa de inmigrante, ¿sí? Hemos visto casos, personas que tienen antecedentes con sustancias controladas. Desafortunadamente esas personas no van a calificar para una visa de inmigrante, pero pudieran calificar para una visa de no inmigrante. Entonces les platico, la ley es muy extensa, pero afortunadamente existen esos recursos, este recurso del perdón para las personas que tienen algún delito o hayan intentado cruzar Estados Unidos, algún antecedente con migración, que son personas que, repito, se consideran que son inadmisibles, ¿sí? Las personas que consideran que son carga pública, por ejemplo, en algún momento que fueron carga pública porque estuvieron en Estados Unidos y recibieron beneficios, o las mamás que cruzaron Estados Unidos y se aliviaron con algún programa, con alguna ayuda de gobierno, pues pueden calificar para una visa de turista, que pueden calificar para este perdón, siempre y cuando puedan comprobar de manera fehaciente, convincente, que su situación ya cambió, que el día de hoy ya no son una carga pública, ¿sí? Entonces vamos a repetir cuáles son los requisitos que ustedes deben de poder comprobar al momento de solicitar una visa. Es qué tan reciente es el motivo por el cual somos inadmisibles, ¿sí? Qué tan reciente es, hace cuánto tiempo pasó el delito que cometí en Estados Unidos, la infracción o el antecedente que tenemos con migración, ¿sí? Que mi situación ya cambió, que el motivo por el cual soy inadmisible ya lo sobrepasé, ya hubo alguna rehabilitación y estoy establecido hoy el día, soy una persona que trabajo en México, compruebo ingresos, ¿sí? Y que el hecho que nos vuelvan a admitir en Estados Unidos, repito, no vaya contra ningún interés público, no hay ningún riesgo para las personas en Estados Unidos, ¿sí? Esos son los requisitos del perdón, ¿sí?
Ahora, hemos visto muchas preguntas. No podemos ir directamente a solicitar un perdón. No puedo presentarme al consulado y decir que vengo a pedir un perdón, ¿sí? Primero que nada, hay que comprobar que cumplimos como si fuera la primera vez a solicitar una visa. ¿Qué quiere decir con eso? Hay que comprobar que calificamos para la visa de turista, en este caso, una visa de no inmigrante. Número dos, ya viene comprobar estos requisitos que decimos. Si un oficial ve que compruebo estos requisitos que acabo de mencionar y califico para la visa, él va a decir, voy a recomendar el caso para aprobación, ¿sí? Entonces, son los dos pasos a seguir, ¿no? No puedo hacer uno sin el otro. No podemos ir directamente a solicitar el perdón para la visa de no inmigrantes, ¿sí? El procedimiento. ¿El procedimiento cómo es? Es un procedimiento que se solicita directamente al momento de una solicitud, ¿sí? Hay que tener una solicitud abierta en el consulado. Si nosotros estamos solicitando la visa de turista, vamos a ir desde un principio. La solicitud debe estar hecha solicitando ese perdón, ¿sí? Y al momento de, también se conoce como un perdón de ventanilla. Hay que solicitarlo al oficial del consulado al momento de que nos estén entrevistando, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que la solicitud desde un principio debe estar hecha de tal forma que el oficial pueda ver que que pedimos que lo recomiende para la revisión, para el procedimiento administrativo, ¿sí? Es la única manera en la cual se puede presentar. No hay alguna otra alternativa para esto. El perdón no tiene un costo, número uno, porque estuvimos viendo ahí, hay muchas personas que hemos visto casos que personas que dicen que les cobraron por presentar un perdón, le pagaron para un abogado. El perdón no tiene un costo, no hay ningún costo adicional, únicamente el pago de la solicitud de la visa de turista, que como ya lo mencionamos en la última ocasión, son $160. Entonces, vamos a volver paso por paso. Hay que llenar la solicitud, la forma DS-160. Si sabemos que tenemos algún antecedente, ¿qué podemos hacer? Hay que hacer una investigación, juntar el expediente del antecedente que tuvimos, los documentos de la corte, si es necesario tomar huellas para tener nuestro historial, si tuvimos que comprobar alguna condena, algún servicio social o estuvimos en libertad provisional, pues comprobar de que cumplimos nosotros con nuestra sentencia de nuestros cargos, que ya fuimos absueltos. Entre más información lleven, más probabilidades hay de que el oficial vea que uno viene preparado y lo recomiende para aprobación, ¿sí? Entonces la solicitud tiene que estar en base a eso y nosotros tenemos que darle la suficiente información o documentos al oficial del consulado para que mande el caso a revisión. Si nosotros hacemos una solicitud hecha sencillamente blanco y negro o contestando todas las preguntas sí o no, el oficial no va a ver nada nuevo y muy probablemente mande el caso a negación, ¿sí? Entonces, repito, la carga, la obligación de hacer ver a un oficial del consulado que calificamos para la visa y debe de recomendarlo para revisión está en usted como solicitante, yo como interesado, ¿sí? Entre más elementos le demos a un oficial, más probabilidades hay. Una persona que califica para una visa de turista pero tiene un antecedente, un oficial, es muy común que él diga, esta persona califica, pero yo no tengo las facultades o él no se siente, digamos, cómodo con aprobar una solicitud, pero él lo recomienda a una aprobación. ¿Quién ve los casos de perdón para las visas de no inmigrante? Existe una oficina que se encarga de revisar la admisibilidad, ¿sí? Esta oficina, digamos, puede ser considerada como un arbitraje entre el consulado y uno como solicitante. Una vez que el oficial concluyó que calificamos, que lo recomienda por aprobación, lo mandan a esta oficina. Esta oficina, después de revisar el caso, en caso de ser favorable, lo manda instrucciones al consulado para que aprueben la visa. Normalmente una visa aprobada después de un perdón de un procedimiento administrativo, en la mayoría de los casos los dan por un periodo inicial, digamos un periodo condicional de 1 año, para comprobar después de ese año que la persona estuvo dentro de los términos de su visa de turista y no ha vuelto a cometer ningún motivo por el cual vuelva a ser considerado inadmisible, ya le dan una visa por una vigencia o por un periodo mayor, ¿sí? Ese es el procedimiento. Un proceso administrativo puede tardar alrededor de 3 a 6 meses. Entonces, la recomendación es
una aclaración, no, así como la solicitud de una visa turista no es indispensable que sea por medio de un abogado, ya que no le la aprobación de una visa, mucho menos para una visa migrante, una visa de turista, ¿sí? Comentamos que hay por qué pagar honorarios, ya que no es un procedimiento previamente definido que hay que presentar, sino como le dijimos, simplemente hay que solicitar, llenar la aplicación y al momento de la entrevista. Una persona que sabemos que es inadmisible y tiene antecedentes, hacer una investigación antes. ¿Por qué? Porque una persona que tiene algún antecedente, ¿qué es lo primero que va a querer un oficial del consulado? Ver qué fue lo que pasó en X fecha, ¿sí? Si la persona intentó cruzar, precisamente pues le pueden preguntar. Si una persona tiene algún delito, cometió alguna infracción en Estados Unidos, tiene algún procedimiento, un juicio, pues un oficial puede preguntar, quiere saber cuál fue la sentencia, si hubo una felonía, si hubo alguna convicción, si fue absuelto. Entonces hay que ir lo mayormente preparado posible. Hay que hacer esa investigación y ahí es donde un abogado precisamente puede ayudar a conseguir esos documentos de las cortes, récords migratorios, investigaciones, toma de huellas para preparar la solicitud, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, evitar fraudes y personas que están tomando ventaja de la necesidad o la urgencia de las personas de tramitar una visa de turista, ¿sí? Cada caso es diferente, como les decía, debido a los cargos que es donde sabemos cuál es la investigación que vamos a hacer, ¿sí? Como les he dicho, entonces hay que preparar una solicitud desde un principio como si fuera la primera vez. Para las personas que no tienen ningún antecedente, únicamente hay que enfocarnos en conseguir los requisitos para comprobar nuestros lazos en México. Las personas que sabemos de antemano que necesitamos un perdón o tenemos algún antecedente, todo tiene que ver en cómo se llena la solicitud, ¿sí? En estas personas que tenemos algún antecedente, y repito mucho, en antecedentes o delitos o detenciones en el cruce, va a haber preguntas sumamente importantes al momento de llenar la solicitud, ¿sí? ¿Cuáles son esas preguntas? Si la persona ha sido arrestada en Estados Unidos, si ha sido detenida, si ha sido deportada. Entonces realmente ahí es la entrevista. Ustedes ahí realmente van a exponer su caso y lo van a complementar con la evidencia, los documentos de la investigación que ya hicieron o cualquier información que puedan. Mismo le van a pedir al oficial, mi recomendación personal como abogado es que al momento de que ustedes están redactando su antecedente, ahí van a exponer precisamente qué fue lo que pasó y le van a pedir al oficial del consulado que está analizando su solicitud, que si él no cuenta con los elementos en ese día para tomar una decisión, que lo recomiende para revisión, ¿sí? Igual, ya que llega en el día de la entrevista, después de haberse tomado las huellas, al momento de la entrevista hay que pedirle al oficial del consulado que mande su solicitud a un perdón. Desde un principio decirle en ventanilla que ustedes vienen preparados a que manden su caso a revisión, ¿sí? Este procedimiento administrativo comúnmente conocido como el perdón, ¿sí? Va a haber ciertas preguntas ahorita que igual y no podemos contestar. Las personas que tengan alguna otra pregunta están invitados a nuestro seminario. Igual las personas que estén interesadas pueden programar una cita con nosotros aquí en nuestras oficinas, aquí en Tijuana. La consulta tiene un costo de 500 pesos con su servidor, o las personas que nos están sintonizando desde Estados Unidos pueden visitar nuestra oficina en San Isidro. ¿Sí? Creo que ya hay preguntas. Sí. Cecilia Mora nos pregunta, mis padres tuvieron una visa hace 4 años y cuando entraron por San Diego a mi papá le encontraron un ID de Estados Unidos y por eso les quitaron su visa. Les dieron un castigo de 4 años. ¿Usted cree que ellos pueden ir a apelar para su visa de nuevo? Ellos ahora están en México y viven en Michoacán. ¿Qué se tiene que hacer? Gracias, Cecilia. Bueno, primero que nada, no existe una apelación. Desafortunadamente, la visa de estas personas que ya fue revocada no se va a recuperar. Pueden volver a solicitar una visa. Y esto va para todas las personas que le han negado una visa anteriormente o le han revocado una visa. Una visa no se va a recuperar. Pueden volver a solicitar una visa como si fuera la primera vez. En este caso en específico, a una persona que le quitan la visa, en este caso a estas personas se le quitaron porque el oficial llegó a la conclusión, puede estar equivocado, de que estas personas vivían en Estados Unidos, ¿sí? Recuerden, es una visa de
oficial, al ver que esta persona tenía una identificación de California, llega a la interpretación, a la conclusión de que están viviendo en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo recomendable para estas personas? Me comentan que sus papás ya están en Michoacán. Ya se fue hace 5 años. ¿Qué año fue? ¿2011? ¿Sí? No menciona exactamente. Consideramos que es tiempo decir, entre más tiempo haya pasado, más probabilidades hay. Entonces, si sus papás pueden comprobar que desde el momento que le revocaron la visa, ellos están establecidos en México, tienen sus lazos en Michoacán, tienen su fuente de ingresos, pueden hacer una solicitud comprobando todos los puntos que platicamos, ¿no? Entre más antiguo la revocación de la visa hay más probabilidades. Ellos pueden comprobar al momento de redactar la solicitud que el oficial del consulado, perdón, el oficial de la patrulla fronteriza, en este caso, tomó una decisión equivocada, tomó una mala conclusión, que sus papás en ese entonces no vivían en Estados Unidos y pueden volver a solicitar la visa. Sí, pero no hay una apelación, ellos deben de solicitar la visa como si fuera la primera vez en el consulado que más cerca les quede de Michoacán. ¿Sí? Gracias por tu pregunta. Muy bien, Nancy pregunta, Nancy Flores, esposa de Adalberto Arellano, pregunta: tengo un negocio propio con muy buenos ingresos económicos, pero en 2011 estuve en prisión por delitos contra la salud, con la modalidad de posesión. Deseo adquirir la visa de turista. ¿Puedo? Nancy Flores pregunta. Sí, no menciona hace cuánto fue, perdón. En el 2011 estuvo en prisión. Esa fue la pregunta del 2011, una disculpa. Sí, decíamos que la ley de migración establece los motivos por los cuales una persona es inadmisible y los que califican para perdón. Para una visa de no inmigrante, los cargos con el tráfico de drogas o posesión de drogas pueden calificar para un perdón. Hay que comprobar precisamente lo que estuvimos platicando a lo largo de estos 15 minutos, ¿sí? Que, número uno, la persona debe de comprobar que califica para el por este antecedente somos inadmisibles. Fueron ya hace 6 años de antecedente, eso ya es a un criterio de un oficial del consulado. Nosotros recomendamos entre más tiempo pase, mayores probabilidades. Que desde entonces ustedes, la persona que fue declarada culpable de corrupción, está establecida en México, ya cambió su situación, tiene su fuente de ingresos, tiene su negocio, ya califica en una visa y adicionalmente pues hay que llenar la solicitud en base a esto de la corte o de las sentencias, todo lo que tengan y mayores probabilidades que tengan. Ahora bien, muy probablemente no sean exitosos la primera vez, pero una visa que le nieguen no quiere decir que no puedan volver a solicitarla posteriormente hasta eventualmente lograr el resultado que Ferni López pregunta: hola, buenos días. Tengo de que me den la visa. Tengo un sueldo de 1,300. Bueno, aquí realmente no tanto es el salario mínimo. Yo siempre digo, yo recomiendo que hay que enfocarnos más en antigüedad en nuestro trabajo a que comprobar un salario de X cantidad, ¿sí? Entonces, en tu caso, por más que el salario sea de 1,300, yo lo que te recomiendo es de que puedas comprobar realmente antigüedad en tu trabajo y puedas comprobar que estás en nómina, ¿sí? Un trabajo y entre más tiempo tengas con tu trabajo, el consulado y más probabilidades tengas. Pero el salario yo recomiendo que compruebes trabajo para que vean que estás estable en México, esos lazos de los que platicamos y despreocuparte tanto por comprobar el salario, ¿no? Sí es importante, claro, porque hay que comprobar solvencia económica, pero ellos prefieren ver, es mejor visto una antigüedad en un trabajo que el salario. Gracias por la pregunta. Muy bien, Verónica Navarro nos pregunta: a mí se me perdió mi visa hace, no la reporté, quiero sacarla de nuevo, ¿qué probabilidades tengo de que me la... Realmente hay una pregunta específica en este caso, si se le ha perdido, extraviado alguna visa, vamos a poner que sí en el año y volver a presentar los requisitos. El hecho que haya sido extraviada la visa no es por
el cual una persona sería admisible. La única diferencia es de que en este caso ya pasó suficiente tiempo, no se va a considerar una renovación ni ningún reemplazo, sino esta solicitud va a ser considerada, interpretada como si fuera la primera vez. Entonces recomendamos que si cumple con los requisitos, tramite su cita en el consulado. ¿Sí? Gracias. Muy bien. Armando Ábalos nos pregunta, buenas tardes, el día de ayer me quitaron mi visa los de inmigración. Me dijeron que si era honesto no le iba a afectar a mi familia. Me dieron unas hojas y me dijeron que no estaba castigado, que asistiera a las oficinas del cónsul. Nunca he sido deportado ni tuve ningún problema en Estados Unidos. Me la quitaron porque acepté que algunas veces iba a trabajar a Estados Unidos y en las hojas que me entregaron no habla que esté castigado. ¿Qué puedo hacer? Bueno, aquí desafortunadamente muchas veces una visa que es revocada por la intención de emigrar, por estar fuera de los límites de la visa de turista, es muy probable que la recupere. Pero en esta le recomiendo que nos mande el reporte consular en el cual se toma la determinación de la revocación de la visa, ¿sí? Para ver el fundamento. Pero comúnmente las personas que les quitan la visa por trabajar en Estados Unidos es porque son personas que se consideran que están fuera de los límites de su visa y personas que son consideradas como personas que tienen la intención de emigrar. Entonces son casos un poco más complicados porque la visa de turista es una visa de no inmigrante y a estas personas se las quitan por la intención de emigrar, pues se contradice. Entonces en este caso recomendamos pues dejar pasar un poco de tiempo, establecerse en México para volver a solicitar la visa, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en los cruces, evitar siempre que cruzar. Nuestro propósito de viaje siempre debe de ser el de turismo, el de compras o el de comercio, pero para nuestros negocios en México, ¿sí? Evitar siempre decir trabajar. Recomendación personal también, yo recomiendo que traigan comprobantes de su domicilio, alguna copia en la guantera, de sus trabajos, cafetes o sus comprobantes de ingresos, para que en caso de una inspección secundaria, como en este caso, que les empiecen a preguntar, ustedes puedan comprobar que están en México y que van a regresar después de su viaje, ¿sí? Gracias por la pregunta. JC Castro nos pregunta, me robaron mi visa en el 2009 y hasta el momento he tramitado y me la niegan y no me dan motivo alguno. ¿Cómo puedo hacer para saber qué está pasando con mi caso? Bueno, aquí a las personas que no les dan el motivo alguno son personas porque no califican con los requisitos de la visa, ¿sí? A las personas que se las niegan por un motivo en específico, el oficial del consulado les da una hoja en donde les señalan específicamente el motivo por el cual son inadmisibles, todo lo que platicamos, personas que tienen antecedentes o estuvieron en Estados Unidos sin documentos específicamente, pero las personas que no les dan motivos o les dan una hoja que únicamente dice porque no cumple con los requisitos de la visa de turista, no pueden comprobar lazos en México bajo la sección 214B, realmente ahí no hay nada más que hacer más que volver a solicitar la visa. ¿Sí? Entonces aquí en este caso recomendamos revisar los requisitos que platicamos, ¿sí? Como si fuera la primera vez. Si vuelve a solicitar la visa, la puede solicitar las veces que sean, pero nosotros recomendamos, ¿son todas las preguntas? ¿Sí? Perfecto. Bueno, les vuelvo a hacer la invitación para nuestro próximo seminario el martes 28 de noviembre a las 10 de la mañana en el CRIT de Baja California. Vamos a tratar temas sobre las peticiones familiares, perdones también, pero para visas de inmigrantes, esas personas que van a emigrar a través de algún familiar mexicano y algún otro tipo, ciudadanías, y temas como este también están más que invitados. Se pueden registrar aquí en nuestra página de Facebook, ahí está el link, la liga con la información, o lo pueden hacer directamente por teléfono. El evento es completamente gratuito. Se van a hablar información general y se va a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Les quiero dar muchas gracias a todos por sintonizarnos. A las personas que es la primera vez que nos sintonizan, los invito a que nos den un me gusta, que nos sigan en la página para que estén atentos de nuestros eventos, de nuestros seminarios. Las personas que tengan dudas sobre algún tema en particular, sugieran los temas aquí mismo en la área de comentarios y haremos lo posible por platicar de ese tema en nuestra próxima transmisión de Facebook Live. ¿Sí? Aquí la idea de nosotros es dar la orientación que ustedes buscan. ¿Sí? Muchas gracias y nos vemos a la próxima.